Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien y listos para un buen maratón de series. Porque hoy, mis queridos amantes de las series, les traigo un tema que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de esas series turcas que son adictivas, sí, esas que te atrapan desde el primer capítulo pero que además son cortitas. Ideales para ver en un fin de semana o cuando tienes un poquito de tiempo libre. Vamos a sumergirnos en el mundo de las producciones turcas, conocidas por sus dramas intensos, sus romances apasionados y sus tramas llenas de giros inesperados. Pero no se preocupen, no les voy a recomendar series larguísimas que les tomarán meses terminar. Hoy nos enfocamos en esas joyitas que puedes devorar en poco tiempo y que te dejarán con ganas de más. Antes de que empecemos con el conteo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series y películas, reviews, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Es gratis y me ayudan un montón. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Y arranquemos esta lista con una serie que te va a enganchar desde el minuto 1, Etos. También conocida como Bir Başkadır en su título original, esta serie es una producción de Netflix que explora la vida de un grupo de personas muy diferentes en Estambul, conectadas por una joven mujer que busca ayuda psicológica. A través de sus historias, la serie aborda temas como la religión, la política, la clase social y la identidad cultural en Turquía. Es súper introspectiva y te hace reflexionar un montón. Además, solo tiene 8 episodios, así que es perfecta para un maratón rápido. Los personajes son complejos y las actuaciones son increíbles, lo que hace que sea una serie muy realista y conmovedora. No te la puedes perder. Etos no solo presenta un elenco diverso de personajes, sino que también te sumerge en sus vidas cotidianas, revelando las complejidades de la sociedad turca moderna. Cada personaje enfrenta sus propios desafíos personales y lucha por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parece estar en conflicto consigo mismo. La serie explora las tensiones entre lo secular y lo religioso, lo tradicional y lo moderno, y lo individual y lo colectivo. La dirección es sutil pero efectiva, permitiendo que las historias se desarrollen de forma natural y auténtica. La fotografía es hermosa, capturando la belleza y la crudeza de Estambul. Etos es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. En segundo lugar, les recomiendo Immortals o Yaşamayanlar. Esta es otra serie original de Netflix que mezcla el género de fantasía con el drama turco. La historia se centra en Mia, una joven humana que se convierte en vampiro y busca vengarse del vampiro que la transformó. La serie está llena de acción, efectos especiales y un romance oscuro y apasionante. Tiene solo 8 episodios también, lo que la hace ideal para un fin de semana. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es tu serie. Además, la ambientación en Estambul le da un toque muy especial. Immortals ofrece una visión fresca y original del mito del vampiro. La serie no se limita a copiar las fórmulas tradicionales del género, sino que las adapta al contexto cultural turco. La trama está llena de giros inesperados y la acción es trepidante. Los efectos especiales son impresionantes, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una producción turca. El romance entre Mia y el vampiro Dmitri es uno de los puntos fuertes de la serie. Su relación es compleja y apasionada, y está llena de tensión y peligro. Immortals es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer minuto hasta el último. Ahora pasemos a una serie un poco más romántica, pero con un toque de misterio, de Protector o Hakan, Muafiz. Esta serie, también de Netflix, sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de las fuerzas oscuras. La serie mezcla elementos de acción, fantasía y romance y tiene una trama muy interesante que te mantiene enganchado hasta el final. Tiene 4 temporadas, pero cada una tiene pocos episodios, así que la puedes ver en poco tiempo. Además, la interpretación de Atay Ulusoy como Hakan es simplemente fenomenal. The Protector es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y aventura. La trama está llena de giros inesperados y la acción es emocionante. La serie explora temas como el destino, la responsabilidad y el sacrificio. El romance entre Hakan y Leila es uno de los puntos fuertes de la serie.
Su relación es compleja y apasionada, y está llena de obstáculos. La ambientación en Estambul es uno de los aspectos más destacados de la serie. La ciudad se convierte en un personaje más con sus calles laberínticas, sus mezquitas antiguas y sus mercados bulliciosos. The Protector es una serie que te dejará con ganas de más. En el cuarto puesto les recomiendo Pi. Esta es una serie turca que se basa en una trilogía de novelas muy populares en Turquía. La historia se centra en un famoso psicólogo llamado Kan Manyay, que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como el amor, la obsesión, el poder y la manipulación. Es una serie muy intensa y psicológica que te va a dejar pensando mucho después de cada capítulo. Tiene 2 temporadas cortitas y te aseguro que no te arrepentirás de verla. Además, las actuaciones son increíbles y la banda sonora es espectacular. Pi es una serie que te adentra en la mente de un psicópata. La serie es inquietante y perturbadora, pero también fascinante. La trama está llena de giros inesperados y la tensión es constante. Las actuaciones son sobresalientes, especialmente la de Ozan Güven como Kan Manyay. La serie explora temas como la naturaleza del mal, la fragilidad de la mente humana y la obsesión. Pi es una serie que te dejará sin aliento. La banda sonora, con sus melodías inquietantes y evocadoras, complementa a la perfección la atmósfera oscura y opresiva de la serie. Los paisajes urbanos de Estambul, filmados con una estética elegante y sombría, añaden otra capa de complejidad a la narrativa. Continuando con nuestra lista, en el quinto lugar tenemos Deep. Esta es una miniserie de 8 episodios que cuenta la historia de una psiquiatra que trabaja en la unidad de crisis de la policía de Estambul. Un día, conoce a un hombre que está al borde del suicidio y decide ayudarlo, pero pronto descubre que él esconde un oscuro secreto. Es una serie muy intensa y emocionante que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La química entre los protagonistas es increíble y la trama es muy original. Si te gustan los thrillers psicológicos, esta es tu serie. Deep es un thriller psicológico que te mantiene en vilo desde el primer minuto. La serie explora temas como la depresión, el suicidio y la redención. La trama está llena de giros inesperados y la tensión es constante. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Ilker Kaleli como Sair. La serie es visualmente impresionante con una fotografía oscura y atmosférica que refleja el estado mental de los personajes. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la conexión humana. La serie se beneficia de un guión inteligente y bien estructurado que teje una red de misterio y suspense alrededor de la historia central. A medida que Sair y Bilge profundizan en la verdad oculta, se enfrentan a dilemas morales y personales que ponen a prueba sus límites y creencias. En el sexto lugar, les recomiendo Aleph. Esta es una serie de misterio y crimen que sigue a 2 detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La serie está llena de suspense, giros inesperados y referencias a la cultura y la historia de Turquía. Tiene solo 8 episodios y es perfecta para ver en un fin de semana. La ambientación en Estambul es impresionante y la trama es muy original y adictiva. Si te gustan las series de detectives con un toque más oscuro y misterioso, esta es tu opción. Aleph es una serie de misterio y crimen que te sumerge en el lado más oscuro de Estambul. La serie explora temas como la religión, la historia y la justicia. La trama está llena de giros inesperados y el suspense es constante. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Kenan İmirzalıoğlu como Kemal. La serie es visualmente impresionante con una fotografía oscura y atmosférica que refleja el tono de la historia. Aleph es una serie que te mantendrá enganchado hasta el final. La serie se distingue por su meticulosa investigación y su atención al detalle, que se reflejan en la representación de los rituales y símbolos que aparecen en la trama. A medida que los detectives Kemal y Setar desentrañan los misterios que rodean los asesinatos, se ven obligados a confrontar sus propios demonios y prejuicios. Ahora, en el séptimo lugar, vamos con una serie un poco diferente, 7 faces. Esta es una serie de antología que cuenta 7 historias diferentes, cada una protagonizada por el mismo actor, que interpreta a diferentes personajes. Cada episodio explora un tema diferente como la soledad, la culpa, el amor, la venganza y la redención. Es una serie muy interesante y original que te hace reflexionar sobre la condición humana. Cada episodio es autoconclusivo, así que puedes verla en el orden que quieras.
Tiene solo 7 episodios, así que es muy fácil de ver. 7 Faces es una serie de antología que te muestra la versatilidad de un actor. Cada episodio es una historia diferente con personajes y temas diferentes. La serie explora temas como la soledad, la culpa, el amor, la venganza y la redención. Las actuaciones son excelentes y la serie es visualmente impresionante. 7 Faces es una serie que te hará reflexionar sobre la condición humana. La serie se caracteriza por su enfoque minimalista y su capacidad para contar historias complejas y emocionales en un formato conciso y efectivo. Cada episodio ofrece una perspectiva única sobre la vida y la condición humana, invitando al espectador a reflexionar sobre sus propias experiencias y creencias. En el 8º puesto les recomiendo Respect. Esta es una serie de acción y drama que sigue a un joven que busca vengar la muerte de su padre. La serie está llena de peleas, persecuciones y giros inesperados. Tiene solo 8 episodios y es perfecta para los amantes de la acción. La trama es muy simple, pero las escenas de acción son muy emocionantes y la interpretación del protagonista es muy buena. Si buscas una serie con mucha adrenalina, esta es tu opción. Respect es una serie de acción y drama que te mantendrá al borde del asiento. La serie está llena de peleas, persecuciones y giros inesperados. La trama es simple pero efectiva y las escenas de acción son muy emocionantes. La interpretación del protagonista es muy buena y la serie es visualmente impresionante. Respect es una serie que te hará disfrutar de la adrenalina. La serie destaca por su ritmo rápido y su enfoque directo a la acción, sin sacrificar la profundidad emocional de los personajes. A medida que el protagonista busca venganza por la muerte de su padre, se ve obligado a enfrentarse a dilemas morales y a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su integridad. Casi llegamos al final de nuestra lista y en el 9º lugar, les traigo FitChiP. Originalmente lanzada como 3 series separadas, pero que juntas forman una historia continua, esta es una opción un poco más larga, pero que vale la pena por su narrativa envolvente. Explora las relaciones complejas y a menudo tóxicas entre un famoso psicólogo, una joven bailarina y un ambicioso periodista. La serie es intensa, provocativa y visualmente impresionante. Aunque consta de varias temporadas cortas, se ve muy rápido gracias a lo atrapante que es. FitChiP es una serie que te adentra en el mundo de la psicología, el arte y el periodismo. La serie explora temas como el amor, la obsesión, el poder y la manipulación. La trama es compleja y llena de giros inesperados. Las actuaciones son excelentes y la serie es visualmente impresionante. FitChiP es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. La serie se distingue por su audacia y su disposición a explorar temas tabú y controvertidos. Las relaciones entre los personajes son complejas y a menudo destructivas, y la serie no se abstiene de mostrar la fealdad y la vulnerabilidad que se esconden detrás de las máscaras de la perfección y el éxito. Y llegamos al último puesto de nuestra lista, en el 10º lugar les tengo The Yard o A Blue. Esta serie se desarrolla en una prisión de mujeres y sigue la vida de Denise, una mujer que es encarcelada por dispararle a su abusivo esposo. Dentro de la prisión, Denise debe aprender a sobrevivir en un ambiente hostil y formar alianzas para protegerse a sí misma y a su hija. La serie es un drama carcelario con mucha acción, intriga y personajes complejos. Si te gustan las historias de supervivencia y empoderamiento femenino, esta serie es para ti. Tiene 2 temporadas y cada capítulo te dejará con ganas de más. The Yard o A Blue es un drama carcelario que te muestra la dura realidad de la vida en prisión. La serie explora temas como la supervivencia, la lealtad, la traición y el empoderamiento femenino. La trama está llena de acción, intriga y personajes complejos. Las actuaciones son excelentes y la serie es visualmente impresionante. The Yard es una serie que te dejará sin aliento. La serie se caracteriza por su realismo y su crudeza, que se reflejan en la representación de la violencia, la corrupción y la desesperación que impregnan la vida en prisión. A pesar de la oscuridad del ambiente, la serie también celebra la resiliencia y la solidaridad de las mujeres que luchan por sobrevivir y mantener su dignidad en un mundo despiadado. Y bien, llegamos al final de nuestra lista de las 10 series turcas adictivas y cortitas que debes ver. Espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, y algunas otras en plataformas menos conocidas, pero fáciles de encontrar online.
Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, por favor déjenme un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y cuéntenme en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención, o si ya han visto alguna de ellas y qué les pareció. También me encantaría saber si tienen alguna otra recomendación de series turcas cortitas para agregar a la lista. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así podrán seguir disfrutando de mis vídeos con recomendaciones de series y películas, reviews, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima.